La historia antigua es un periodo que va desde el final de la prehistoria, marcado por la invención de la escritura por el año 3000 a.C. más o menos, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En este mega resumen vamos a conocer el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas, como Sumeria, Acadia, Babilonia, Egipto, y luego pasaremos a la civilización clásica, con Grecia y Roma. ¿Preparados? Pues vamos allá. Estamos en el año 3000 a.C. Hasta ese momento todos los seres humanos de la Tierra habían vivido en la prehistoria, pero entonces dos pueblos diferentes inventaron unos símbolos raros para representar sus lenguas, la escritura. En Sumeria se creó la escritura cuneiforme y en Egipto la escritura jeroglífica. Gracias a ello los humanos pudimos empezar a tener registro de hechos, costumbres, guerras y reyes. Aquí empieza la historia, más concretamente la historia antigua. A lo largo del vídeo irán apareciendo en la parte superior enlaces a los episodios del canal que traten con más detalle el periodo del que esté hablando. Se dice que la primera gran civilización fue Sumeria, un conjunto de ciudades-estado dispersas por la zona sur de Mesopotamia, entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates. Las más famosas fueron Ur, Uruk, Lagas, Isin, Nippur, Kis, Babilonia. Se dedicaron a la agricultura sobre todo, pero también a la metalurgia del cobre y del bronce, a la fabricación de las primeras cervezas, al comercio exterior y, como no, a la guerra. La primera guerra registrada de la historia parece que fue un pequeño conflicto entre las ciudades de Lagas y Uma en el año 2525 a.C. Aún así, estas ciudades prosperaban. Sin embargo, a partir del año 2250 a.C. llegó Sargón de Akkad, quien primero logró hacerse con el control de la ciudad de Kis y después, con un pequeño ejército, conquistó toda Sumeria, creando el Imperio Acadio. Al mismo tiempo, en Egipto, se levantaron ciudades a lo largo de todo el río Nilo. Se cree que su primer gran centro urbano estuvo en Hieracómpolis, y uno de sus reyes, Menes o Narmer, logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, creando la primera dinastía de faraones. El reino era tan extenso que tuvo que dividirse en nomos, o provincias, gobernadas por nomarcas. La capital fue Menfis, una urbe situada entre las dos regiones, el norte y el sur. Durante estos años los faraones, tras palmarla, fueron momificados y enterrados en mastabas, unas tumbas rectangulares pequeñitas. Sin embargo, un faraón de la tercera dinastía, Zoser, decidió superponer varias mastabas y con ello se creó la primera pirámide egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Seneferu o Snofru intentó levantar varias, pero dos se fueron a la mierda, la pirámide acodada primero y la pirámide de Meidum después. La pirámide roja le salió bien, por fin, pero se quedó pequeñita cuando su hijo Keops llegó al poder. Este construyó en torno al año 2550 a.C. la gran pirámide de Giza, de 150 metros de altura y compuesta por más de 2 millones de bloques de roca. Kefren construyó la pirámide del medio, así como la esfinge de Giza, y Micerino la pirámide más pequeña. Se notaba que la roca empezaba a escasear. Además, tras el largo reinado de Pepi II, hubo muchos problemas de sucesión y malas cosechas, y algunos nomarcas se hicieron con el poder de sus respectivas provincias, pasando por completo de lo que decían los faraones. Este periodo de fragmentación fue el primer periodo intermedio egipcio. En el año 2154 a.C., el Imperio Acadio desapareció debido a las presiones de otros pueblos externos, como los gutis, salvajes nómadas de los montes Zagros, que no paraban de emboscar a los acadios. Estos gutis dominaron un montón de territorio, pero diferentes ciudades del sur de Sumeria resistieron. Destacan reyes como Gudea de Lagas y Utu-Hegal de Uruk. Uno de sus generales, Ur-Nammu, arrebató el control de Ur a los gutis y se hizo rey, comenzando por el 2112 a.C., la tercera dinastía de Ur, la época de mayor esplendor de Sumeria. Los grandes zigurats o templos sumerios se levantaron durante estos años, y también se crearon códigos de leyes como el de Ur-Nammu. Pero con la llegada de más pueblos nómadas, esta calma se fue a la mierda. Los amorreos empezaron a hacerse con el control de algunas ciudades, como Ur en el año 2004 a.C. A partir de esta fecha empezó un caos de la leche, y ciudades como Isin y Larsa estuvieron durante décadas dándose de leches por el dominio del territorio. Cuando el faraón Mentuhotep II reunificó de nuevo aquel Egipto hiperfragmentado, dio comienzo el reino medio egipcio. La prosperidad volvió, aunque por poco tiempo. Los faraones de esta época lograron hacerse con el control de las grandes minas de oro de Nubia, un reino sudanés situado al sur.
Cocodrilópolis, la capital de la región de El Fayum, destacó por convertirse durante el reinado de Amenemhat III en el granero del imperio, y allí se desarrollaron técnicas agrícolas nunca antes vistas. Mientras las ciudades de Larsa e Isin seguían en guerra, los amorreos habían logrado tomar una pequeña ciudad llamada Babilonia, y en el año 1793 a.C., su rey Hammurabi conquistó toda Mesopotamia en el imperio paleobabilónico. Este tipo es famoso por el Código de Hammurabi, que unificó todas las leyes existentes en las diferentes ciudades de la región. Hacia el año 1600 a.C., Babilonia no estaba en su mejor momento. Hititas, mitanos y asirios habían creado reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años se sucedieron diversas dinastías de las cuales apenas hay información porque muchos registros se perdieron, y mientras estos desfallecían en el caos, los asirios, con capital en Asur, iban ganando poder y más poder. Pronto se convertirían en grandes conquistadores. Egipto volvió a fragmentarse hacia el año 1750 a.C., dando comienzo a un segundo periodo intermedio. Durante estos años de caos llegaron, posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hyksos, que acabaron conquistando todo Egipto bajo la dinastía XV, y pusieron su capital en Avaris. Tras un siglo de dominación, los egipcios, dirigidos por Amosis I, lograron darles la patada y crear el reino nuevo egipcio hacia el año 1550 a.C. Se avecinaba una época de gran esplendor. El faraón Tutmosis I conquistó todo el territorio de Levante y parte de Nubia, puso a Tebas, la actual Luxor, como capital del reino, y además tradicionalmente se piensa que fue el primero en enterrarse en el Valle de los Reyes. La moda de las pirámides había pasado y ahora se hacían hipogeos, es decir, cámaras subterráneas. También en esta época los egipcios crearon grandes templos dedicados a sus dioses: Horus, Set, Osiris, Isis, Amón-Ra, como por ejemplo el templo de Karnak, situado enfrente de Tebas. Aquí hay varios faraones que vale la pena destacar. La faraona Hatshepsut construyó su templo funerario en Deir el-Bahari, diseñado por su arquitecto Senenmut, quien se convirtió en la mano derecha de la reina. El faraón Amenofis III estaba forradísimo, y durante su reinado se completó el enorme templo de Luxor. Su hijo Akenatón y su esposa Nefertiti la liaron bastante parda al prohibir la mayoría de dioses e imponer el culto a su dios Atón. Eso sí, cuando la palmó, ni Dios siguió con su rollo y todo volvió más o menos a la normalidad. Se dice que su hijo fue Tutankamón, famoso por ser uno de los pocos faraones de Egipto con su tumba intacta, pero no hizo gran cosa. El reino de Hatti de los hititas lo petó a saco gracias al hierro y a la creación de carros de guerra tirados por caballos, una revolución en la época. Su mayor monarca fue Suppiluliuma I, quien obtuvo grandes victorias contra sus vecinos, y Mitanni acabó como su vasallo. Su nieto Muwatalli II luchó contra Egipto en la batalla de Cadés, que quedó en tablas. En Asiria, el rey Salmanasar I redujo Mitanni a cenizas, y su hijo Tukulti-Ninurta I logró someter a las tribus de los montes Zagros e hizo a Babilonia vasalla, aunque la situación no duró mucho. En el año 1279 a.C., durante la dinastía XIX, llegó al trono el más célebre faraón que tuvo Egipto, Ramsés II. La nueva capital fue Pi-Ramsés, y durante estos años floreció la cultura, las artes y las ciencias. Entre sus construcciones más pro destaca Abu Simbel, un conjunto de templos construidos en la frontera con Nubia. Año 1200 a.C. Llegan los pueblos del mar, una especie de piratas de origen bastante misterioso. Se piensa que pudieron haber sido micénicos huyendo de los dorios, gentes provenientes de Europa occidental o peña del norte de África, no se sabe bien. Lo único cierto es que llegaron en sus barcos a Egipto y Mesopotamia, y destruyeron muchas ciudades. Por ejemplo, los hititas desaparecieron bajo sus espadas, y al joder las rutas comerciales ocurrió la crisis del bronce, donde escaseó este metal tan importante. Aunque el hierro ya era usado por algunos pueblos, empezó a ponerse de moda. Este conocimiento estuvo primero en manos de los hititas, pero luego los asirios le dieron bien de caña, y gracias a ello el reino de Asiria logró gran superioridad sobre el resto. Entre sus reyes destacan varios: Ashurnasirpal II, quien levantó muchos templos enormes, como el de Kalak, en la actual Nimrud; Tiglat-Pileser III, conquistador del reino de Israel y de Babilonia; y también destaca Sennacherib, célebre por haber construido la ciudad de Nínive, y también por haber destruido hacia el año 689 a.C. la ciudad de Babilonia tras el asesinato de su hijo, quien era el gobernador. En la zona de Levante, llamada Canaán y habitada por los cananeos, había un grupo de gente semita conocida como israelitas, que según sus relatos descendían de un tal Abraham. Su nieto Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, pero los egipcios acabaron usándoles como esclavos hasta que Moisés les rescató y les ayudó a volver a su tierra prometida.
Según la Biblia, hacia el año 1030 a.C., Saúl fue elegido el primer monarca del reino de Israel. Su sucesor fue David, quien amplió el reino y puso la capital en Jerusalén. Al norte de la región de Canaán apareció el pueblo de los fenicios, unos especialistas en el arte de la navegación y el comercio por el Mediterráneo. Fundaron varias ciudades-estado costeras, como Sidón, Tiro o Biblos, llamada así por los griegos por ser el lugar donde ellos compraban papiros. Pero por lo que más fueron conocidos fue por su famoso tinte púrpura, que sacaban de moluscos. Hacia el año 950 a.C., el rey de Tiro era Hiram I, y su ciudad se hizo de oro cuando proporcionó toneladas de madera al rey de Israel Salomón, para construir el templo de Jerusalén consagrado a Yahvé. Poco después, sus barcos fundarían una colonia en el norte de África, en la actual Túnez, Cartago. Sin duda, el mayor logro de estos fenicios fue la creación del alfabeto fenicio, la base para la gran mayoría de alfabetos actuales: griego, latino, arameo, hebreo, árabe, cirílico. Tras la muerte de Salomón, las luchas internas dividieron al reino de Israel en dos, siendo el reino de Judá al sur el reino que todavía luchaba por mantener sus tradiciones judías, en contraposición del paganismo norteño. Por el año 712 a.C., el asirio Sargón II conquistó el reino del norte y deportó a toda su población. Judá sobrevivió, pero tampoco penséis que duró mucho. Hacia el 1070 a.C., Egipto entró en su tercer periodo intermedio. Esta vez se dividió debido a que sacerdotes y generales libios se rebelaron contra el poder del faraón. Tras décadas de luchas, todos acabaron tan debilitados que los reyes nubios de Cus decidieron reclamar el trono faraónico. La dinastía 25 se llama la dinastía cusita o de los faraones negros, que duró 80 años, hasta que llegó la Siria de Asurbanipal y les echó a todos. Este monarca sirio fue muy famoso por su afición a la lectura y creó en Nínive la primera gran biblioteca del mundo. En el año 616 a.C., la ciudad de Babilonia recuperó su independencia de la decadente Asiria, de manos del rey caldeo Nabopolásar. Este tipo se alió con unas tribus del este llamadas los Medos, regidos por el caudillo Ciásares de Media, y juntos lograron destruir Asiria en el 609 a.C. Con Nabopolásar empieza el imperio neobabilónico, cuyo más famoso rey fue Nabucodonosor II. Gracias a su afán constructivo, la ciudad de Babilonia quedó increíble. Levantó la puerta de Istar, la mítica entrada a la ciudad, el Etemenanki o gran figurat al dios Marduk, y se dice que también creó los jardines colgantes de Babilonia, aunque es la única maravilla del mundo antiguo de la que no ha quedado ni rastro, y muchos ponen en duda su existencia. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en el año 587 a.C. y tuvo lugar el famoso destierro a Babilonia, donde miles de judíos fueron deportados a esta ciudad caldea. Se piensa que para no perder sus tradiciones, algunos de estos judíos empezaron a poner por escrito todas sus creencias, dando lugar al Antiguo Testamento. Medio siglo después, serían liberados por el persa Ciro el Grande, un tipo que se había rebelado contra los medos y que se puso a conquistar toda Mesopotamia. La nueva capital sería Pasargada. Dividió el territorio en satrapías e impuso impuestos que no eran muy abusivos. Aumentó la seguridad en ciudades y caminos y hubo una relativa paz que hizo que mucha gente amase al Ciro este. Pero su hijo Cambises II fue todo lo contrario. Quería sangre, quería conquistar y fue a Egipto. El faraón Psamético III no pudo hacer nada contra estos persas lanzándole gatos durante la batalla de Pelusio del año 525 a.C. y Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa aqueménida. Bueno, lo de los gatos es un mito más que otra cosa, pero es gracioso porque era un animal sagrado para los egipcios. Aunque Egipto tuvo algunos momentos de independencia, la cosa siguió más o menos igual hasta el año 332 a.C., cuando llegó un macedonio que logró vencer al poderío persa y liberar Egipto de su dominación, Alejandro Magno. Por cierto, si os mola la historia, la ciencia ficción, los dinosaurios y las novelas en plan Juego de Tronos, que sepáis que he publicado mi primera novela, El Cataclismo Celestial. Si queréis saber de qué va y dónde conseguirla, os dejo toda la información aquí arriba en un vídeo que grabé donde me perseguía un dinosaurio. Tras esto, podemos seguir con la segunda parte del vídeo. It's fucking cool! En el anterior resumen me centré en Mesopotamia y Egipto. En este voy a repasar en 10 minutillos toda la historia antigua concerniente a la antigua Grecia y a la antigua Roma. En la parte de arriba saldrán los enlaces a los vídeos que profundizan más en estos periodos. Mientras Sumeria lo petaba a base de bien en Mesopotamia, en una pequeña isla del mar Egeo llamada Creta, unas gentes a las que llamamos minoicos fueron creando una civilización muy puntera. Tuvieron muchos contactos con Egipto o Fenicia, y de ellos aprendieron técnicas de navegación, de cerámica, de metalurgia y de
agricultura. Hacia el año 2000 a.C. empezaron a construir palacios para su rey o reyes. No se sabe bien si fueron un reino unificado o solo existían ciudades-estado. Su palacio más famoso fue el Palacio de Knossos, reconstruido tras un fuerte terremoto hacia el año 1700 a.C. Y es que este tipo de catástrofes serían bastante habituales. Según la mitología griega, allí reinó el rey Minos, y dentro del palacio encerró a su horrendo hijo, el Minotauro, quien fue vencido por el héroe Teseo. También desarrollaron una escritura que aún está sin descifrar, la lineal A. Pero la calma de esta cultura iba a durar poquito, pues hacia el año 1500 a.C. llegaron unas gentes del norte y se instalaron en la península del Peloponeso. Esta cultura micénica podría considerarse la precursora de los griegos, y fundaron ciudades como Argos, Atenas o la que da nombre a esta civilización, Micenas. Ellos introdujeron el culto a Zeus, carros de guerra, armas de bronce, querían dominar el comercio marítimo de la zona, así que decidieron tomar el control de Creta conquistando a los minoicos hacia el año 1400 a.C. Ambas culturas se fusionaron y se creó la escritura lineal B. Aunque ha sido descifrada, la información sobre este periodo es bastante escasa. Se cree que hacia el año 1200 a.C. los micénicos se metieron en guerra con la mítica ciudad de Troya, ubicada en la costa este de la actual Turquía. Según la leyenda, gracias a la artimaña del caballo de Troya, los micénicos tomaron la ciudad. Fue un tiempo de tantos conflictos que estos micénicos se debilitaron, y otro pueblo del norte, los dorios, empezaron a conquistar diferentes zonas de la Hélade. Ellos fundarían Esparta, entre otras ciudades. Se piensa que todo este caos pudo haber puesto en marcha las migraciones de los pueblos del mar que vimos en el anterior vídeo. La escritura lineal B se perdió y Grecia se sumió durante 500 años en una edad oscura de la que apenas hay información. Pero todo cambió hacia el año 800 a.C., cuando estos griegos empezaron a usar una adaptación del alfabeto fenicio para representar su lengua. Aquí empezaría la Grecia arcaica. Obras como la Odisea o la Ilíada, supuestamente escritas por Homero, fueron escritas en esta época. Los antiguos griegos no formaron ningún estado unitario. Cada polis o ciudad-estado era autónoma. Durante mucho tiempo fueron regidas por reyes, los Wanax o Basileus, pero eso fue cambiando hacia fórmulas más democráticas. No totalmente democráticas, pues las mujeres no podían votar. Además, la esclavitud estaba muy extendida. En Atenas, la figura del rey desapareció y del gobierno se encargaron 3 arcontes. El famoso legislador Solón configuró la Eclesía o Asamblea Popular de Griegos y la Bulé, una especie de consejo. En Esparta la cosa era diferente. Se estableció una diarquía, es decir, que gobernarían 2 reyes a la vez, aunque también había 5 éforos, elegidos por una asamblea de espartanos, la Pela, y un senado o gerusía, compuesto por los espartanos más ancianos. En la Gogé o educación espartana, los chavales eran convertidos en máquinas de matar, mientras que los ilotas serían algo parecido a sus esclavos, y se dedicaban básicamente a cultivar. Otras ciudades próximas se unieron a ellos conformando la Liga del Peloponeso. La polis de Corinto destacó bajo el reinado de los reyes Baquíadas por ser donde se fabricaron los primeros barcos de tipo trireme. En la polis de Tebas se estableció un gobierno oligárquico que agrupó a varias ciudades de alrededor en la llamada Confederación Beocia. Pero a pesar de las diferencias, había algo que unía a todas estas gentes: las competiciones deportivas, siendo la más famosa los Juegos Olímpicos, llamados así por ser celebrados en la ciudad de Olimpia. A estas gentes la Hélade se les quedó pronto pequeñita, y con sus barcos empezaron a montarse colonias por todas partes. Destacan Siracusa, en la Magna Grecia, y Mileto y Éfeso en la costa de Asia Menor. Entre sus vecinos destaca el rico reino de Lidia, donde se crearon las primeras monedas. Eso sí, los persas de Ciro el Grande se los comerían de un bocado en el 546 a.C. Otros griegos lograron llegar hasta el territorio que llamarían Iberia, la tierra de los íberos, y allí fundaron colonias junto a los fenicios. El norte de esta Iberia, así como gran parte de Europa, estaba habitado por los pueblos celtas. Mientras tanto, en el centro de Italia, según el mito, los hermanos Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma hacia el año 753 a.C., y Rómulo sería el primero de sus 7 reyes. Pero claro, Roma solo era una pequeña aldea rodeada por Etruria, una poderosa dodecápolis o alianza de 12 ciudades-estado. Al principio, esta Etruria fue una monarquía, pero los gobiernos de estas ciudades irían convirtiéndose en repúblicas de tipo oligárquico. En el año 537 a.C. tuvo lugar la batalla de Alalia, donde Cartago y Etruria vencieron a los griegos y les cortaron el paso al Mediterráneo occidental, hecho que se piensa que debilitó a la cultura tartésica y acabó con ella. Su último rey parece que fue un tipo llamado Argantonio.
En el 509 a.C., el rey de Roma Tarquinio el Soberbio fue expulsado y los romanos crearon la República Romana. Esta república estaría regida por 2 cónsules elegidos cada año, y el Senado de 300 miembros. De momento estos cargos solo fueron aptos para los patricios, la aristocracia, mientras los plebeyos se comían los mocos, no tenían ningún poder. Luego también hubo varias asambleas, los comicios centuriados, los comicios tribados, y con el tiempo, la asamblea de la plebe daría poder a las clases más populares. En el año 508 a.C. llegó al poder de Atenas Clístenes, quien reformó el sistema político para hacerlo más democrático. Pero las cosas se iban a poner muy chungas. En el año 490 a.C. tuvo lugar la primera guerra médica. Lo de médica viene porque los griegos llamaban a los persas de forma errónea medos. Darío I quería conquistarles, pero las fuerzas atenienses de Milcíades el Joven y Temístocles lograron pararles en la batalla de Maratón. Los griegos sabían que los persas volverían pronto, y todos hicieron piña en la Liga Panhelénica. Y efectivamente, las tropas del rey Jerjes I empezaron a llegar a la Hélade una década después. En esta segunda guerra médica, los espartanos del rey Leónidas I retuvieron temporalmente a los persas en la batalla de las Termópilas, y poco después los atenienses lograron una gran victoria en la batalla de Salamina. Jerjes se quedó mega jodido, pero no se achantó hasta su derrota en la batalla de Platea. Ahí ya los persas se retiraron. No penséis que tras esto Grecia tuvo paz. Nada más echar a Jerjes, empezaron la primera de las 3 guerras sicilianas contra Cartago, por el control de la isla de Sicilia. El siglo V en Italia se va a caracterizar por las guerras de Roma contra Veies, una de las principales ciudades etruscas. Tras 3 guerras, la potente civilización de los etruscos tuvo que rendirse ante Roma y pedir una alianza, porque de Europa central venían los pueblos celtas a invadirles. La cosa acabó mal para ambos, con el saqueo de Roma en el 387 a.C. por Breno, un líder galo. Entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso hubo 50 años de calma, la Pentecontecia, el mayor esplendor de la Grecia clásica. Atenas se convirtió en una superpotencia al unirse con otras ciudades en la Liga de Delos en el año 467 a.C. El sobrino de Clístenes llegó a Arconte. Este fue el famoso Pericles, cuyas leyes dotaron a todos los hombres de igualdad ante la ley. Embelleció Atenas a saco, como la zona del Ágora y también la Acrópolis, destacando obras como el Partenón, diseñado por Ictino, Calícrates y Fidias. El filósofo Sócrates también vivió en estos años, así como Anaxágoras, el historiador Heródoto y los escritores Sófocles y Aristófanes. En el 431 a.C. comenzó la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. La causa era la rivalidad entre estas dos polis y sus aliadas. Unas querían democracia y otras oligarquía. Tras casi 3 décadas de leches unos con otros, la batalla de Gospótamos del 405 a.C. dio la victoria a Esparta. Esta gente empezó a imponer su sistema político en toda la antigua Liga de Delos, pero su hegemonía no duraría mucho. Los áticos, Argos, Beocia y Corinto se aliaron con Persia para luchar contra Esparta en la llamada Guerra de Corinto. Esparta ganó, pero quedó muy debilitada, y tratando de controlar Tebas, los generales Epaminondas y Pelópidas acabaron con su poderío en la batalla de Leuctra del año 371 a.C. Estos tebanos tampoco duraron mucho. A partir del año 360 a.C. llegaron los macedonios dirigidos por Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Este chaval acabó gobernando sobre toda la Hélade y comenzó un periplo que le llevaría a conquistar Egipto, donde fundó Alejandría, que sería la gran urbe de la cultura y el saber. Después, tras derrotar a Darío III en la batalla de Gaugamela, conquistó toda Persia hasta la India. Sin embargo, murió en Babilonia a la edad de 33 años y sus generales se pelearon durante décadas por controlar todas sus conquistas. Fue el periodo de la Guerra de los Diádocos. Esta época es la llamada época helenística griega, en la cual esta cultura griega se expandió por muchos reinos diferentes. Destacan el Egipto tolemaico regido por los Ptolomeos y las Cleopatras, el imperio seleucida fundado por Seleuco I, la Macedonia Antigónida y el reino de Piro, cuyo líder más destacable fue Pirro. Este se enfrentó al creciente poder de la República Romana, y es que, tras las 3 guerras samnitas, Roma logró vencer a las tribus vecinas de Italia, entre ellas Etruria, y tomar el control de gran parte de la península itálica. Ante esta expansión, Pirro de Piro dio comienzo a las guerras pírricas, pero solo logró retrasar lo inevitable. Se cuenta que los romanos prendieron cerdos en brea contra los elefantes enemigos, y eso acabó con el ejército de Pirro. Ahora Roma solo tenía un enemigo potente en el Mediterráneo: Cartago.
En el año 264 a.C. comenzó la Primera Guerra Púnica, tras la cual Roma se quedó con Sicilia y creó una poderosísima flota copiando básicamente los barcos púnicos. Los cartagineses, para recuperarse, decidieron invadir Hispania, pero los romanos también querían su parte, y al final estalló la Segunda Guerra Púnica. El líder cartaginés Aníbal Barca cruzó con su ejército los Alpes para atacar Roma desde el norte, todo muy épico, y su victoria en Canas fue la hostia. Pero la cosa se complicó y acabó derrotado por Publio Cornelio Escipión el Africano en la batalla de Zama del 202 a.C. Tras vencer a Cartago, Roma tuvo vía libre para ir conquistando Hispania poco a poco, y hubo una tercera guerra púnica en la cual básicamente los romanos destruyeron toda Cartago. A partir del año 214 a.C. comenzaron las 4 guerras macedónicas, en las que Roma absorbería toda la Hélade, y ambas culturas acabarían fusionadas. Entre Roma y los partos dirigidos por Mitrídates I, lo que quedaba de los reinos helenísticos acabó desapareciendo. El único reino que sobrevivió fue Egipto. En fin, la República Romana lo dominaba prácticamente todo, eran los putos amos. Pero pronto empezaron las guerras internas de poder entre dos facciones, los populares y los optimates. A lo largo del siglo I a.C. hubo 4 guerras civiles romanas, y la última acabaría destruyendo la República. En la primera se enfrentaron Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, quien luego tuvo que ir a darse de leches contra el rey de Ponto Mitrídates VI. En los años siguientes se haría muy popular el triunvirato entre Pompeyo, Craso y el archiconocido Julio César. César ambicionaba el poder total, pero le faltaba prestigio en la guerra, así que marchó a conquistar la Galia. El caudillo galo Vercingétorix acabó rindiéndose, y César se vino tan arriba que dijo: «Pues también me quedo con Roma», y tras la Segunda Guerra Civil venció a Pompeyo y se hizo cónsul vitalicio. Le fue bien un tiempo y hasta tuvo un hijo con la faraona Cleopatra, pero unos conspiradores le asesinaron en el año 44 a.C. Entonces su amigo Marco Antonio y su hijo adoptivo Octaviano se cargaron a los asesinos de César en una tercera guerra civil, y en la cuarta se enfrentaron ellos dos. Marco Antonio se alió con el Egipto de Cleopatra, pero no fue rival para Octavio Augusto, quien tras ganar la guerra conquistó Alejandría y el resto de Egipto, abolió la República e instauró el Imperio Romano por el año 27 a.C. La dinastía Julio-Claudia fue la primera dinastía de emperadores romanos. El Senado y las asambleas fueron perdiendo poder en favor de la figura del emperador. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, poco a poco fueron ganando terreno a los germanos del norte, e incluso llegaron a Britania, donde fundaron Londinium, la actual Londres. Durante estos años, según la Biblia, nació Jesucristo, quien creó un judaísmo freestyle llamado cristianismo, una religión que fue perseguida sistemáticamente por las primeras dinastías del imperio. La dinastía Flavia tuvo muchas movidas con los judíos en las guerras judeo-romanas. El emperador Tito acabó destruyendo el segundo templo de Jerusalén, quedando solo en pie el Muro de las Lamentaciones. Pero el tipo también sabía construir, y durante su gobierno se inauguró el Coliseo Romano, el mejor lugar de Roma para ir a ver peleas de gladiadores. Otro espectáculo que se puso de moda fueron las naumaquias, o representaciones de batallas navales. Además, también destacan las carreras de cuadrigas, celebradas en los circos romanos. La época de mayor esplendor del Imperio Romano tuvo lugar durante el siglo II después de Cristo, con la dinastía de los Antoninos, emperadores con raíces hispanas. Bajo el gobierno de Trajano, Roma alcanzó su máxima expansión territorial al hacerse con el control de Dacia, lo que ahora es Rumanía, y Mesopotamia, tomando incluso la capital Parta, Tesifonte. De sus construcciones destaca en Roma el Foro de Trajano, con la Basílica Ulpia al fondo. Del emperador Adriano destaca la construcción del Muro de Adriano, en la frontera con Escocia, donde vivían los salvajes pueblos de los pictos. Los judíos liderados por Simón Bar Kokhba intentaron independizarse, pero Adriano les masacró en el año 135 y borró del mapa la provincia de Judea para convertirla en Palestina, en honor a los filisteos, enemigos acérrimos de los judíos. Con Antonino Pío y Marco Aurelio la cosa fue bien, pero cuando llegó Cómodo al poder, comenzó la decadencia de Roma. Tras él vinieron los severos, Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo, Alejandro Severo. Fueron años de bastante descontrol, y mientras tanto, en Oriente, los persas resucitaban de la mano de Ardashir I. Conquistaron a los partos y fundaron el Imperio Persa Sasánida en el año 226. Tras el reinado de los severos, hubo 50 años de anarquía donde diferentes generales romanos se hicieron emperadores. Fue la crisis del siglo III. En esta época, los romanos empezaron a tener encontronazos serios con pueblos germanos como los godos. De emperadores habría que destacar a Aureliano, impulsor del culto solar al Deus Sol Invictus y ganador de la contienda contra el Imperio Galo y el Imperio de Palmira de la reina Zenobia. El general romano
romano Diocleciano logró conseguir algo de orden en el imperio y creó la tetrarquía. Pensó que el imperio romano era demasiado grande para un solo emperador y dividió el territorio en cuatro emperadores a la vez. El experimento fracasó, ya que los ambiciosos emperadores no paraban de matarse unos a otros, hasta que básicamente solo quedó uno, Constantino I. Bajo su reinado se trasladó la capital del imperio de Roma a Constantinopla, actual Estambul, y se prohibió la persecución de cristianos con el Edicto de Milán. El emperador Teodosio I decretó más tarde el Edicto de Tesalónica, por el cual la religión cristiana pasó a ser la oficial del Imperio Romano. Sin embargo, en el año 395 el imperio quedó definitivamente partido en dos, y para empeorar las cosas comenzaron las invasiones bárbaras, donde un montón de pueblos del norte trataron de atravesar las fronteras del imperio. Eran los francos, los burgundios, los alamanes, los alanos, los vándalos, los suevos, los marcomanos, los visigodos, los ostrogodos. Eso sí, la invasión más temible fue la de los hunos de Atila. El general romano Flavio Aecio logró vencerles en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, gracias a la ayuda de los visigodos. El último emperador de la Roma occidental sería Rómulo Augustulo, quien pudo ver cómo los érulos de Odoacro tiraban abajo el imperio. Todo Occidente quedó repartido entre diferentes pueblos germanos. En Hispania los visigodos y suevos. En Italia los ostrogodos echaron a Odoacro. En la actual Francia los francos y burgundios crearon sus reinos. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más y ahora lo conocemos como Imperio Bizantino. La caída de la Roma occidental en el año 476 marca tradicionalmente el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Adrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.